A ver, ya estamos en línea con el coronel Juan Carlos Liendo. El coronel Liendo Connor tiene amplísima experiencia en el rubro de inteligencia en el ejército. Y lo hemos estado conversando hace días en Combaters, lo que está pasando con la seguridad interna. Porque no es solamente SICA, esto tiene varios correlatos. Está lo que pasó en las marchas, ya a nadie le interesa saber quién mató a Inti y a Brian. El tema del salvataje que hizo la policía para con los jugadores de Alianza Lima ni siquiera se mencionó, se evitaron muertes. Todo el tema que está pasando en Ica tiene que ver con una algarada que, independientemente de que tengan razón o no tengan razón, están cometiendo un delito al bloquear una carretera y tirar piedras. Y en este momento el Estado tiene una inacción, no solamente porque la parte administrativa, SUNAFIL, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo no han hecho su trabajo, valga la redundancia, sino que el Ministerio del Interior está atado sin pies y manos. ¿Qué cosa es lo que está pasando desde el punto de vista de la seguridad nacional? Es lo que le preguntamos esta hora del día al coronel Liendo. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás, Philip? Buenos días, gusto de saludar. Un saludo a toda tu audiencia y gracias por la conversación. El statu quo es que la carretera sigue bloqueada y va a seguir bloqueada. Bueno, hasta el momento todo indica que sigue bloqueada porque el objetivo no es solucionar el tema de la carretera y estamos en un proceso de generalización de violencia, iniciando un franco e inevitable proceso de generalización de violencia, Philip. Eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, el presidente de la República debe tener una visión de lo que debe ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, y en ese sentido decidió relevar a 18 altos mandos de la policía, los cuales en este momento, dicho sea de paso, están yendo al Congreso a presentar su queja ante la Comisión de Defensa y ante la Comisión de Fiscalización. El señor Vargas sigue siendo ratificado por el presidente de la República como el ministro, pero se le comienza a caer su Estado Mayor. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado para que el imperio de la ley y el monopolio de la fuerza siga otra vez en manos de la policía? Porque si la policía no puede develar el bloqueo de una carretera, al policía no le toca juzgar quién tiene o no la razón. Entonces, ¿cómo queda la Policía Nacional, no solamente frente a esta algarada, sino la que viene en Supe, la que se está organizando en Puno, la que se está iniciando en este momento en Las Bambas o la que viene en Piura? ¿Qué tiene que hacer la policía? Bueno, Philip, yo en realidad estoy muy preocupado porque, digamos, revisando obviamente los comentarios de oficiales de policía en retiro que han tenido, que tienen mucho conocimiento de toda esta problemática, me llamó mucho la atención. No menciono el nombre, pero está en redes, un oficial general de la policía que menciona lo siguiente, dice, ¿no? Este gobierno le está dando un tiro de gracia a la Policía Nacional. Y me puse a pensar, y realmente es muy preocupante si eso es cierto, y si esa es la percepción. Entonces tú me preguntas, ¿qué va a hacer la policía? La pregunta es, ¿qué puede o no puede hacer la policía? Y te has referido hace un momento hacia el jefe supremo de las Fuerzas Armadas como el presidente. Y viendo desde esa perspectiva, entonces la situación es muy preocupante porque el señor que tenemos actualmente como presidente de la República no actúa como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Él actúa para cumplir una agenda internacional, una agenda global de las ONGs. Por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está acá en el Perú. El señor Almagro, de la Comisión de Derechos de la OEA, ha enviado a la Comisión de Derechos Humanos para respaldar la presidencia de un gobierno totalmente débil. Entonces, tú me dices, ¿qué va a hacer la policía? En un proceso de descomposición política del Estado, con un gobierno que persigue una agenda internacional que va más allá de la realidad concreta y objetiva, entonces solo nos queda, Philip, situaciones muy, muy complicadas en los próximos días. Ahora bien, como es evidente, se tiene que buscar una solución. El presidente ayer ha tenido un mutis, el presidente ayer ha recibido una comunicación muy clara, muy contundente, de una serie de generales del ejército peruano que han sido en su momento comandantes generales del ejército
o jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o ministros de Defensa, lo propio con vicealmirantes y también con tenientes generales de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Qué significancia o qué peso específico puede tener este comunicado en el entendimiento del presidente? ¿O simplemente lo mira y lo pone a un lado? ¿O lo lee o no lo lee? Bueno, lo concreto y real es que tiene un profundo significado, porque aquí se está afectando la institucionalidad de instituciones fundamentales de la patria en estos complicados momentos. Y ya tenemos una experiencia, Philip, en los años 90 y a finales de los 90, con el gobierno de Fujimori y la manipulación de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, se produjo el caos del 2000, porque el manejo político se puso por encima de la institucionalidad a tal punto de que el gobierno ya no pudo soportar. Hoy, lo que antes hizo Fujimori a fines de los 90, lo están haciendo los grupos liberales progresistas que nos gobiernan hace 20 años. Están por encima, se están poniendo por encima de la ley y por encima de la institucionalidad para mantener su poder. Y el comunicado de los jefes de las Fuerzas Armadas tiene un mensaje muy importante, que yo creo que sí ha sido recibido. Es que cualquier afectación de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que en los últimos años hacen enormes esfuerzos, a pesar que no están dentro de la prioridad de la agenda internacional, enormes esfuerzos para cumplir su misión, para mantener para mantener la disciplina, para mantener la jerarquía. Sino suceden porque pasan en la mente de ellos. O sea, la realidad es lo que ellos consideran que debe serlo. Y el tema de la posverdad está más viva que nunca. Es decir, cuando una realidad es amplia y contundente, ellos la borran. Voy a poner un ejemplo. Brian e Inti. O sea, no es sintomático que desde el domingo, en la entrevista que dio, y todos los días subsiguientes hasta el día de hoy, en ningún medio de comunicación haya alguien siquiera preocupado por quién mató a Brian o a Inti. No es un escándalo que no haya el video, no es un escándalo que no haya una sola declaración oficial de la policía, ni del servicio de inteligencia, ni la DIN. Nadie sabe y a nadie le importa. Entonces, ¿qué se estaría buscando con las protestas en Ica? Y lo sabe la policía, que hayan 2 nuevos muertos, entonces ya no van a ver Brian e Inti, habrán otros 2 muchachos, y así se exponencia y así fusilan a la policía, y de ahí le dicen al señor Astudillo, ya, ahora tú dile a las Fuerzas Armadas que salgan a la calle. ¿Esa es la dinámica? Exacto. O sea, eso es digamos, lo que mandan los hechos, digamos, y en ese espacio de esa proyección que tú muy bien estás haciendo, surgen otras realidades. Por ejemplo, hoy la acción de la policía, de inteligencia de la policía e inteligencia del ejército contra Sendero Luminoso, y ya tienes otra realidad, un cambio de escenario para disminuir el tema de las protestas sociales. Y aquí viene algo muy preocupante, porque si hay estas capturas contra la gente de Sendero, esto tiene un lenguaje político, y si es que se está usando esas capturas para negociar con Sendero, sería totalmente fatal para el país. Lo que estamos viendo es que este gobierno, continuando con la ideología progresista, liberal, cambiar de construir a cada momento la realidad, se le están agotando las capacidades para construir la realidad. Ya, pero a ver, Juan Carlos, está agotando la credibilidad de sus medios de prensa. ¿Cuál es el problema de los medios de prensa? A ver, si el que hubiera detenido a estos 67 prosenderistas, moadefistas, conares, sutepistas, o lo que quiera que sea, si hubiera sido Gastón Rodríguez con el señor Merino de Lama en la presidencia y con el señor Antero Flores Arauz, hubieran sido los que están terruqueando a los que protestan. Porque resulta evidente que si la DIRCOTE ha detenido a estos señores, no los están siguiendo buscando de ayer, ¿no? La DIRCOTE tiene una vida activa, y estos señores activistas y propagandistas y apologistas, doble contra sencillo, que en 72 horas van a estar en su casa diciendo que es un gobierno que los persigue por sus ideas y no por sus hechos. Entonces, lo que están haciendo esos señores es desviando la atención,
pero por puro sentido común. ¿Acaso entonces no pueden haber infiltrados en las marchas de protesta de los muchachos de los días previos e inclusive el día en que matan a Inti y a Brian? Estoy utilizando el sentido común. ¿En qué parte me equivoco? No, es cierto, porque con la misma lógica se supone que ya deberían haber estado identificados desde hace tiempo quienes han estado infiltrados en las marchas y quienes están infiltrados en las protestas de las Bambas, quienes están infiltrados en las protestas de Ica, quienes están infiltrados en las protestas que vienen en esta semana en el norte, y ese sería el verdadero trabajo. Pero si no se neutralizan esas protestas con capturas y pruebas evidentes, entonces estamos ante otro periodo de construcción de realidad que va a ser difundida por todos los comunicadores claves del gobierno que son pagados por nuestros impuestos. A ver, ha dado en un clavo que es doloroso, ¿no? La palabra realidad. Como se lo consulté el otro día en Combaters, me gustaría que el coronel Liendo Gil le explique a la gente cuál es la función de la División Nacional de Inteligencia para con la información de la realidad que se le da al presidente. Hasta donde yo sé, es uso y costumbre, casi una obligación de Defensa Nacional, que en la mañanita lo primero que hace el presidente, antes de leer siquiera un periódico o prender una televisión o una radio, es recibir en sobre cerrado un informe en donde le dan todos los datos reales y ciertos de lo que está pasando en el Perú y lo que está pasando en el frente interno y externo con respecto a la seguridad nacional. Y no solamente le dan eso, sino también le dan perspectivas de lo que puede pasar. En ese orden de cosas, sabían perfectamente el señor Merino de las marchas que iban a realizarse y que se estaban realizando, como sabe el señor Sagasti de la marcha que se iba a realizar el día 30 y del paro, como que Sagasti sabía cuál es la situación de Sendero Luminoso, de los cocaleros, de si hay espías chilenos, ecuatorianos o bolivianos o infiltrados de sabe Dios dónde, de Al Qaeda en el Perú. Entonces, si todo lo sabe Sagasti, ¿estamos hablando entonces de un pecado de omisión o no? Lo que tú acabas de describir en los países desarrollados está institucionalizado, esos reportes con acuses de recibo de las autoridades que toman las decisiones. El presidente del Consejo de Ministros, en este caso, de un país serio, el presidente del Congreso, el presidente de la República, que recibe un reporte de inteligencia, firma el acuse de recibo. Y aquí, Philip, hay dos aspectos muy preocupantes, porque en el Perú tenemos muy buenos profesionales de inteligencia que me imagino deben sentirse frustrados de que su trabajo no se ve reflejado en las decisiones políticas. Ese es un aspecto grave. Y el otro más crítico es que la ideología de las personas que están hoy en el gobierno es que menosprecian esos reportes. La palabra no justo es menospreciar, sino esos reportes de inteligencia son dejados de lado para utilizar los reportes de las agencias de prensa que contrata el gobierno para construir la realidad. El presidente no se levanta para leer reportes de inteligencia, de acuerdo a la ideología que siguen estos señores, sino se levanta para leer los reportes de las agencias de consultoría de comunicación estratégica que paga el Estado con nuestros impuestos y que construyen una realidad. Más le interesa ver los reportes de la realidad que van a construir el día a día que de los reportes de inteligencia. Y aquí estamos viendo las consecuencias donde la realidad está superando, la realidad real y completa está superando a la realidad de la posverdad que construye el gobierno día a día. A ver, y voy a poner otro ejemplo más sencillo aún, ¿ya? Para tratar de poner en el piso lo que implica la seguridad ciudadana. En dos rubros. Comercio ambulatorio. O sea, el alcalde Muñoz está indignado porque la policía no lo ayuda a sacar en este momento, en esta hora del día, coronel Liendo, y hay 8.000 peruanos que están haciendo comercio ambulatorio en los alrededores de Mesa Redonda, Mercado Central. 8.000, ¿ah? 8.000. Y seguramente en los próximos días previos a la Navidad tendremos 15.000. Entonces, que no llame la atención que no solamente estén en Mesa Redonda, en Mercado Central, sino que vuelvan para que entiendan los muchachos, Lampa, Carabaya, Cusco, Nicolás de Piérola, todo en la década de los 80 estaba plagado de ambulantes. Plagado, no poquito, plagado.
Entonces, ahorita hay una situación real. ¿Qué van a hacer? ¿Agarrarlos a varazos y tirarles bombas lacrimógenas? Ese es un punto. Segundo punto. Va a haber paro de suspensión del servicio del Metropolitano en 70% de las alimentadoras. Y además están indignados los taxistas. ¿Cómo se movilizan los peruanos entonces? Ya. ¿Eso tiene o no tiene que ver con la seguridad ciudadana? ¿Qué le compete ahí al ministro del Interior en concatenación con el ministro de Transportes, con la ATU y con el alcalde de Lima? Le compete proteger a la población, le compete proteger la propiedad privada, le compete asegurar, ¿no?, la tranquilidad pública y el funcionamiento normal de las actividades de todos los peruanos que trabajamos día a día. Eso es que los compete. Pero si la realidad política es construida para mirar a otro lado, para crear psicosociales o escenarios políticos de ficción, entonces los únicos perjudicados es la mayoría de la población y todos nosotros, yéndonos al colapso del sistema político, porque se maneja una realidad construida artificialmente para la toma de decisiones. Y esta es la pura ideología del progresismo caviar. Hablando de realidades, el día domingo ha sucedido algo que es muy sintomático, pero que el común de la clase política no quiere ni siquiera que se mencione. Han habido elecciones internas en 24, creo, partidos políticos. 24 Correcto. partidos políticos que supuestamente tienen un padrón, que supuestamente tienen afiliados, militantes, organizaciones, comités y bla, 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 bla. Ahora que vemos los resultados de prácticamente todos, resulta que el señor Forsyth, que está primero en casi todas las encuestas, ha tomado un partido en donde el dueño del partido era un pastor evangélico que tiene absolutamente todas las divergencias ideológicas con el señor Forsyth, tanto que el señor Lai ni funciona y le ha cambiado el nombre y le ha puesto Fuerza Victoriana. Bueno, la Fuerza Victoriana que capta este partido hace más de un mes y medio y tal, solamente ha logrado que vayan 400 personas a votar por el señor Forsyth. Y Verónica Mendoza, 800 personas, y que el cura Arana, 500 personas, y en fin, todos y cada uno de los partidos han tenido una convocatoria propia que no llega al ridículo. Entonces, conclusión, no representan a nadie. Pregunta, ¿ellos van a hacer las correas de transmisión de la intención popular en las ánforas en abril y así vamos a tener un Estado supuestamente más eficiente y menos corrupto a partir de julio? Bueno, ese es el diseño, eso es lo que se viene, y con todo el apoyo de los organismos internacionales, que estamos sujetando la voluntad popular del país, manipulado por los medios de comunicación, a los intereses de una agenda, Philip, en el que nadie es responsable. No hay nadie responsable de todas estas cosas. Entonces lo que se viene es, lo que estamos viendo directamente es el fracaso real y concreto de la reforma política, que viene proclamándose desde hace 20 años. Si se quiere engañar al pueblo, bueno, están siendo cómplices de los medios de comunicación y se proyecta a la comunidad internacional una mentira, porque lo que tú muy bien has descrito lo que ha sucedido en el domingo es el fracaso de la reforma electoral y la existencia de candidatos y de organizaciones sumamente débiles y frágiles que no van a poder controlar este proceso de descomposición política. Pero voy a poner otro ejemplo. Ante la fragilidad del Ministerio del Interior, ante la inexistencia, repito 3 veces, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que es un ente adscrito al Ministerio de Trabajo, que no ha hecho su trabajo, evidentemente no han fiscalizado el cumplimiento de una buena ley. Entonces uno puede tener, como decía yo en la mañana, la mejor ley posible, pero si el señor San Pedro, que es el encargado de cuidar con las llaves que le dio Cristo el reino de los cielos, va a permitir que los angelitos, los querubines y los serafines se vayan de juerga, vayan al infierno y regresen, entonces no va a servir ni el cielo, porque ADEX recién ahorita en la mañana, genialmente hace un comunicado diciendo que se pone a disposición de la SUNAFIL para cumplir con las leyes.
¿Sabían o no sabían los señores de ADEX, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo, la Comisión de Seguridad del Congreso, no sabían que se venía organizando un paro el día 30? ¿No estaban documentados? ¿El señor Sagasti no sabía? Bueno, todo eso se sabe, o sea, y si uno solamente se remite al observatorio de la Oficina de Resolución de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, es de público conocimiento todos los conflictos potenciales, latentes y en curso, y dentro de ellos están los conflictos agroindustriales. El mínimo jefe de seguridad de estas agroindustrias, que tiene contacto con las relaciones sociales en las zonas, de todas maneras está enterado de ello. Pero lo que sucede es que los empresarios, las organizaciones de gremios de altos empresarios, también están obnubilados por esta construcción de la realidad. Piensan que solo con el capital que tienen y con las relaciones políticas formales con el gobierno le va a ser suficiente para proteger sus inversiones y su capital, o que el Estado les otorgue préstamos blandos como compensación a estos desmanes. Ya se ha superado ese nivel, Philip, y estamos en un nivel de violencia donde si los empresarios no toman en serio la dinámica de conflicto que estamos viviendo, no solamente van a perder sus propiedades, sino todas las capacidades de inversión y de proyección de sus negocios dentro y fuera del país, Philip. Es muy complicado. Quien no aprende del pasado, o sea, no va a entender el presente y va a perder el futuro. Esa es una verdad de perogrullo. Eso lo sabía mi papá, que está en el cielo, con la mamá del coronel Liendo Connor. Eso es un dicho de viejito. Retrotraigámonos al tema Tía María. Okay. Viene el señor Cáceres Yica, carajea al presidente Vizcarra, gritonea a Salvador del Solar y putea a Sauder. Tía María no va. Viene el señor presidente Vizcarra, debidamente aconsejado con una serie de lobbies, va a Arequipa, lo gritonean peor, lo sientan en una mesa, el señor le da la licencia a Tía María, lo carajean públicamente en una mesa, porque así fue, y le suspende la licencia a Tía María. Conclusión, ni Tía María tiene mina, ni el gobierno regional, ni el Estado peruano tiene canon, y la riqueza del Perú sigue en el subsuelo. Chile sigue exportando, Ecuador exporta, Colombia exporta, Arabia Saudita saca petróleo, y Venezuela también, y Colombia también. Entonces, eso va a ser exacto lo que va a pasar acá. Vas a tener un ministro de Agricultura arrodillado, un ministro del Interior arrodillado, y ya en este momento en el Parlamento se está gestionando la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Ante la vista y paciencia de todos los actores políticos, la minoría va a imponerse a la mayoría racional y se comienza a filetear la Constitución, porque recordemos, Juan Carlos, que el presidente Vizcarra sale de suspenderle la licencia a Tía María y dice: hay que presentar un dictamen para la nueva ley de energía. ¿No es algo muy parecido ese mundo paralelo de los presidentes Vizcarra y Sagasti? Sí, es totalmente más que parecido, es el mismo mundo, el mismo mundo de ficción, donde de hecho, Philip, la ley, el Estado de Derecho se está quebrando sostenidamente, donde el concepto de democracia, que es la voluntad, el consenso sobre la base de la voluntad de las mayorías, se ha transformado en una democracia donde los que mandan son los que protestan. Las minorías activas, en términos marxistas, están empoderadas por el gobierno. Y la mayoría que cumplimos la ley, que somos honestos, que tenemos un orden, estamos subordinados a una minoría que protesta, exige con la violencia. Y eso es lo que estamos viendo. Ese es parte del proceso de descomposición política y producto de una ideología que tiene como único interés descomponer políticamente el país, y lo está logrando. Lo está logrando definitivamente. ¿Qué implica la palabra anarquía y qué implica la palabra revolución? La anarquía es un prólogo, un previo a la revolución, porque la anarquía se verifica con el vacío de poder. Cuando no hay poder, hay anarquía.
Y cuando hay anarquía hay caos. Y es en ese momento del caos donde la revolución y cualquier extremo cobra sentido. El Congreso, el Poder Judicial, los empresarios, el gobierno y los medios de comunicación están siendo culpables de esa anarquía y del caos inevitable que está llegando al Estado peruano. Cuando uno lee El arte de la guerra de Sun Tzu, hay una descripción muy gráfica de lo que implica un campo de batalla y lo que implica un escenario de operaciones, ¿no? Y te dice Correcto. que en un campo irregular, cuando comienza a llegar el agua toma los surcos y el agua comienza a ingresar a esa tierra como si fuera un tejido capilar. En la medida que llegue más agua, se va a ver un charco. Pero si llega un momento en que entra más agua y más agua, no va a haber un charco. Va a haber un fango, va a haber una arena movediza. En ese momento, el teatro de operaciones, ese lugar, ya está topado. Así es el poder es como el agua. Entonces, cuando tú tienes un vacío, va llegando el poder. Y eso es lo que está pasando con la revolución. Y ni los empresarios, ni los gremios, ni los partidos políticos están mirándose al ombligo, que no pueden convocar ni a los suyos para sus propias campañas, Juan Carlos. Claro, ninguno, absolutamente ningún líder tiene capacidad de convocatoria. Ninguno tiene la capacidad de convocatoria, por ejemplo, de los licenciados, que es el único reflejo, digamos, de defensa de intereses de la patria que hay en términos políticos. Ninguno tiene más convocatoria que ellos, ninguno tiene la cantidad de adherentes que tiene Sendero Luminoso a través del Movadef, por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación. Según inteligencia del Ministerio del Interior, cerca a 5.000 profesores han firmado los padrones del FUDEC el 2017 para que sea partido político. O sea, ningún partido tiene esa capacidad de convocatoria, y con su inacción y su colaboración con la anarquía están facilitando ese vacío de poder que está empoderando a grupos radicales. Y fíjate, Juan Carlos, yo hace un ratito estaba leyendo el comunicado, y lo voy a, no un comunicado, sino un Twitter, ¿no? De una amiga mía que se llama Elena Conterno, que es una persona de las más inteligentes que yo conozco, ¿eh? Los Conternos son gente de un IQ privilegiado y es nieta del sabio Martinelli. Pone un hashtag Elena, que ha sido hasta ahora, hace poco, creo que es presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ha sido ministra. Estamos hablando de una de las mujeres más inteligentes del Perú, tiene un IQ absolutamente inusual, graduada con honores en donde le pongas, creativas. No estamos hablando de una persona normal, ¿ya? Mucho más inteligente que el promedio de los seres humanos. Y pone un hashtag Elena y me dice: de pie por las empresas con propósitos que respetan derechos laborales. Ok, check, bacán. De pie por la protesta pacífica que respeta la seguridad ciudadana. Entonces ahí le preguntaría, ¿lo que pasó el día de la caída de Merino de Lama fue una protesta pacífica que respeta la seguridad ciudadana? Le preguntaría a mi amiga Elena, brillante mujer, su hermano es compañero mío de promoción, no estamos hablando de un pata cualquiera, sacó 19 de promedio en los 5 años de media, 19.8. Estamos hablando de un pata que es absolutamente brillante, casi genio. De pie por un Estado que garantice derechos y deberes. El Estado te garantiza derechos y deberes. ¿Cuáles son los deberes de la generación bicentenario? Le pregunto al coronel Liendo. De pie por una agroindustria sostenible. Yo no entiendo hasta el día de hoy qué cosa es sostenible. Yo sé que es rentabilidad y reinversión. De pie por un país con progreso para todos y todas. Este es un tema gremial. ¿Cómo lo traduce esto la persona que está bloqueando la carretera en este momento? Tanto los que bloquean las carreteras como los estudiantes que protestan muy legítimamente, porque los estudiantes como jóvenes tienen el deber existencial de protestar, eso es un tema, ¿sí? Pero tanto los estudiantes como los que están en las carreteras no solo no conocen lo que tú mencionas ni lo que mencionan esos tweets, no solo no lo entienden, sino solo que no les importa. A ellos sí les interesa lo concreto y real. Lo que sucede es que esta ideología progresista lanza esa narrativa para ponerle título a las protestas.
desviando de los aspectos concretos de las dificultades políticas, sociales y económicas que tiene el país. O sea, insisto, Philip, esto es, si uno quiere leer esto en términos razonables, lo único razonable es que la acción del gobierno no responde a la razón, porque la ideología progresista ha sustituido el razonamiento por el manejo de las emociones y sentimientos. Si en la Revolución Francesa se empoderó la razón, los caviares y progresistas de hoy en día están empoderando los sentimientos y emociones digitados desde los medios de comunicación. Insisto, los jóvenes ni los que están en las carreteras no entienden, no conocen ni les interesa ello, porque tienen protestas que pueden ser muy legítimas y reales. El problema es que desde la decisión política del Estado se les pone etiquetas narrativas para poder manipularlos. Es la forma más avanzada pero a ver, de manipulación social. Los gremios, a ver, ADEC sabía lo que iba a pasar, no hace nada, CONFIEP es un holograma, cada comunicado de CONFIEP da más risa que Barraza, ¿no es cierto? Es más gracioso que Tulio Loza. Entonces, el día de mañana, o sea, ahorita nomás se van a bochar la ley de promoción agraria, correcto. Entonces, no sé qué cosa van a hacer estos sabios de la Sociedad Nacional de Minería el día que bloqueen las bambas, como lo están haciendo, y digan, bueno, ¿sabes qué? Hay que derogar la ley de minería de petróleo. ¿Y sabes qué? Hay que derogar, como tú puedes, y lo sabes, Juan Carlos Liendo, tú bloqueas el ingreso y salida de Chimbote con el puente Coixco, ¿no es cierto? Con el túnel de Coixco. Correcto. Tú con 200 personas aíslas Chimbote. Entonces, ¿qué les parece si derogamos la ley, ¿no es cierto? Derogamos la ley de cuota pesquera. ¿Y qué le parece si de una buena vez ponemos una ley antimonopolio y declaramos de interés social la salud pública, porque la salud no es solo obligación, sino es un derecho, y sale un congresista y dice, hay que expropiar mi farma y Incafarma porque es un oligopolio abusivo? Y ahorita en el Congreso cualquiera de esas cosas pasa con 60 votos, 70 votos. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí lo único que queda es apelar a las nuevas generaciones, a las personas pensantes que razonan y ponerse a difundir y a discutir lo que estamos conversando, porque es inevitable, no hay forma en esta vorágine de populismo y desde un gobierno ideologizado, no hay forma de evitar el camino al colapso que va a llegar. O sea, la verdad no veo por otro lado. Vamos a un camino como la Argentina, donde se ponen impuestos a las riquezas. El que gana más de 5.000 soles va a pagar impuestos y esa ley va a ser aplaudida, ¿no? Los empresarios no solamente van a perder sus propiedades, sino están trabajando ahorita impuestos a la herencia, a la transferencia de bienes por herencia. Y esa es toda la receta en Argentina. ¿Qué se puede hacer, Philip? Difundir y hacer que la población tome conciencia del peligro al que vamos, porque lo que viene después de la pandemia, lo que viene después del 28 de julio del próximo año va a ser muy crítico. Mientras en el gobierno esté un grupo de poder ideologizado que gobierne en base a la manipulación de la realidad. Es muy complicado lo que vemos. Claro, tal es así que en este momento, cuando hay 18 generales en el Congreso protestando frente a sus representantes, porque ya son generales en retiro y son ciudadanos que además tienen derecho a voto, los policías, los canales de televisión se prestan a la conferencia de prensa del señor César Cervantes, que no logra tener Estado Mayor, que no logra completar los 18 mandos que votó, más los otros 4. ¿De dónde va a sacar 22 generales dispuestos a jugarse el pellejo y su carrera por él? Sí, en lo inmediato y lo real es lo que tú estás manifestando. Y Dios no quiera, y nadie desea que empiecen los saqueos, los robos sin control, la delincuencia generalizada por todos lados, que ya existe, es un peligro, y con esta inacción que estamos viendo de la policía se va a incrementar de una manera muy crítica. Y ojo, mañana es aniversario del cumpleaños de Abigail Guzmán. O sea que está todos los ingredientes de que la cosa tiende a empeorar. Tú me preguntaste hace unos segundos, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que prepararnos para tiempos malos.
donde aquellas personas que aman al Perú, que amamos al Perú, vamos a tener que encontrar soluciones reales y concretas de evitar que el mal siga avanzando en nuestro país. Ha sido muy amable con nosotros el coronel en situación de retiro del Ejército del Perú, Juan Carlos Liendo Connor. Muy amable. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.